Bueno, como les adelantábamos, vamos a dialogar con el psicólogo especialista en cultura digital, Roberto Balaguer. Ustedes saben, la virtualidad en la educación se reinstaló. Bueno, esto afecta a las familias. ¿Qué herramientas podemos utilizar para amortiguar el impacto que esto tiene en las familias, en los niños, en los jóvenes y también en los adultos, ¿no? Que en muchos casos también nos vemos en esa tensión permanente de tener a los hijos en casa, tener que salir a trabajar o tener que trabajar en casa. Buenos días, Balaguer, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Y bueno, ¿qué está viendo de cómo se está afectando, cómo se ven afectadas las familias con este retorno a la virtualidad? Bueno, quizás esta vuelta todo el mundo aspiraba a comenzar en la presencialidad y este cambio, este viraje hacia la virtualidad trajo aparejado, bueno, como cierta sorpresa y reinstaló un poco aquellas incertidumbres, no de la magnitud del año pasado, porque ya tenemos amplia experiencia, ¿verdad? Pero trastocó un poquito lo que la gente tenía previsto, ¿no? Acá una de las cosas que nosotros observamos el año pasado con mucha fuerza, ¿no? Fue la importancia, sobre todo, de generar, digamos, distintos espacios que pueden estar a resguardo, digamos, de las interrupciones. Esto se aplica para los niños como para el teletrabajo de los padres, porque el gran problema que tenemos cuando se empieza a estudiar a distancia es que empieza, digamos, a colapsar los lugares, empiezan a superponerse las espacialidades, empiezan a superponerse distintas tareas, y las que se ven más recargadas en general son las mamás, ¿no? Digamos, de las más sufrientes en esta situación han sido las mamás, sobre todo de los niños que estaban iniciando la escolaridad. Estamos hablando de primero, segundo y tercero de escuela, donde digamos, los niños no son suficientemente autónomos como para manejarse en las plataformas, para conectarse, un montón de cosas. Por más que uno los vea interactuar con los dispositivos de forma como muy práctica y muy habilidosa, hay un montón de cosas que requieren de la presencia, imprimir, ayudarlos con determinada lectura, ¿no? Entonces, claramente en esa franja, ¿no? Que fue, como decía, el año pasado, donde las mamás sufrieron más esa doble tarea, porque los papás nos involucramos menos, y esto también es como, bueno, una suerte de tirón de oreja, decir, bueno, estas tareas que se superponen en la casa, deberíamos también empezar a compartirla, ¿no? Empezar a abandonar la vieja escuela, digamos, de que la escuela es tema, digamos, para las mamás, y también incorporarla a los papás. Creo que va a ser bueno para poder acompañarlo lo más posible a los chiquilines, sobre todo en esas primeras etapas, de forma tal de que tengan continuidad, porque a veces no es falta de voluntad, no es falta de deseo, sino que sin determinados andamiajes que te permitan, eso quiere decir un espacio, ¿no? Un espacio que está diseñado para eso, que está acondicionado para eso, alguien que te pueda ayudar, no siempre para los chiquilines, digamos, es posible llevar adelante esa tarea, ¿no? Entonces, también tenemos que de alguna forma colaborar con esto que están sosteniendo la escuela, es decir, las maestras están intentando sostener la escuela de la virtualidad, y muchos padres y muchas madres están tratando de sostener la escuela desde sus casas, ¿no? Tenemos que ayudar de repente también, en esto es complicado digamos, por el tema de movilidad y de burbujas, pero aquellos que tienen la posibilidad de apoyar a los padres, a las madres en esto, es importante para que puedan desplegar su tarea, ¿no? Roberto, y lo otro... Sí. Dime. No, que te quería, esta descripción de la realidad, que seguramente quienes están viendo lo ven reflejado en su casa, requiere como de un sostén de los padres, ¿no? O de los adultos referentes de la casa. Pero un sostén que yo, como protagonista de la situación, también lo veo muy castigado. ¿Por qué? Los padres que salimos a trabajar nos sentimos mal porque delegamos el cuidado de nuestros hijos, la conexión en otras personas, que exponemos a esas otras personas, si son adultos mayores, abuelos, ¿no? O alguien que trabaja para nosotros. Los padres que teletrabajan, no todo el mundo tiene un espacio en su casa para poder decir, bueno, ahora estoy en silencio. Conozco mamás que se están levantando de madrugada, o papás, no solamente mujeres, para adelantar el trabajo, para después estar cuando se conectan los hijos, porque no hay espacio.
Y conozco eso, por ejemplo, hijos de la edad del mío, ¿no? Pero también conozco madres y padres de adolescentes que están viviendo cómo sus hijos viven en melancolía esta situación y en algunos casos depresión, quienes están iniciando la universidad que no tuvieron, por ejemplo, el año pasado no tuvieron prácticamente clases presenciales y se perdieron de todo eso. Advierto muchos jóvenes que están entrando en ese mundo de la depresión, de la melancolía. ¿Cómo sostenemos los adultos que tenemos la obligación de hacerlo, más allá de lo que nos pase, esta situación que nos afecta a todos, ¿no? Bueno, 10 preguntas. Son 10 preguntas en uno, pero apuntan como a mencionar, a describir algunas herramientas, ¿no? Bueno, de hacerlo con paciencia, de buscar la oportunidad. Sí, a ver, vos tenés, hoy tenés superposición de tareas, ¿no? De roles y de espacios. Entonces, ¿cómo hacer para poder conjugar las tres cosas sin colapsar? Es un enorme desafío. Cuanto más podamos delimitar, ¿no? Es decir, este es el espacio de trabajo, aunque de repente nos separen 2 metros, ¿no? Pero es una cuestión, digamos, simbólica de evitar justamente esa superposición que termina siendo dañina. Si tenemos a alguien que nos pueda apuntalar, genial, porque nos va a ayudar mucho en poder desplegar todas las tareas que tenemos que hacer de la mejor manera. Y a sabiendas, me parece en esto, de que seguramente no podamos cumplir con todas las cosas, ¿no? Es decir, en el ideal, en el teórico, en lo que nos gustaría sería poder cumplir con todas las cosas, pero cuando vivimos tiempos de excepción, tiempos de pandemia como el que estamos viviendo, también tenemos que tener cierta laxitud, ¿no? Y pensar que, bueno, de repente lo que importa es sí mantener el ritmo, lo que importa es tratar de que tenga cierta continuidad, pero si no podemos cumplir con todo, sería esperable, porque, digamos, son momentos de excepción. Y tenemos como adultos, sí, que tratar de sostener, lo cual no es fácil porque tampoco todos los adultos están en la misma situación, es decir, vos tenés gente que de repente lo está atravesando esto con cierta tranquilidad porque ha mantenido sus fuentes laborales y tenés otra cantidad de gente de repente hoy que está en una situación laboral que no sabe de enorme incertidumbre y eso también se cuela, ¿no? Por eso es importante, digamos, de alguna forma mantenerlo más organizado, los ritmos, poder mantener cierto orden, el espacio, ¿no? Esa regulación que a veces nos da el espacio. Uno, por ejemplo, entra a un lugar, ¿no? y cuando ve que está todo tirado, te genera una sensación de caos, ¿no? Una sensación de que esto no está funcionando. Entonces, uno tiene que hacer a veces el esfuerzo de poder ordenar esas cosas, ese ambiente, para que nos devuelva, ya que vamos a estar muchas horas ahí, un cierto orden. Tratar de mantener los ritmos también de la comida, los ritmos también del sueño, ¿verdad? Porque todas esas cosas son las que en estos momentos, si las podemos mantener, nos van a dar como un cierto sostén, nos van a oficiar como un cierto colchón, una cierta vacuna simbólica, ¿verdad?, contra el estrés, contra la depresión, contra la nostalgia. Y lo otro es que, digamos, claramente estamos viviendo un momento de excepción, ¿no?, donde la vida, la normalidad que estamos viviendo es una normalidad muy distinta, ¿no?, que en algún momento esto va a ser un recuerdo, ¿no?, va a ser una anécdota, va a ser algo que puede generar dos cosas, ¿no?, o fortalecernos o debilitarnos. El gran tema acá es que muchas veces, digamos, lo que nos pasa en estas situaciones es que aquellos que ya estaban en situación de debilidad se debilitan más y aquellos que son más fuertes se fortalecen más, se vuelven más resilientes. Pero en cualquiera de los casos, ¿no?, lo que siempre ayuda es tratar de ser solidario con los otros, porque eso también nos hace bien a nosotros ayudar, estar dispuestos a ser ayudados, colaborar. Los grupos de padres de WhatsApp pueden ser una herramienta también muy buena hoy, justamente para poder colaborar, para poder ayudarnos a transitar desde la propia catarsis, ¿no?, de sentir que hay otros padres que están en la misma situación, que eso, digamos, no soluciona, pero alivia mucho saber que uno no es el único que está en el caos, ¿verdad? Hasta también, ¿por qué no?, colaborar con distintas tareas y poder, digamos, acercar
esos tres pilares tan importantes que son los padres, ¿no? La escuela y los niños, que sientan todos que estamos, digamos, unidos en torno a la misma tarea, que es educar a nuestros niños. Y lo otro es que la educación de nuestros niños va más allá también de la tabla del 1, de la tabla del 2. Esto que está pasando también es educación de los niños, es educarlos para la vida, es educarlos para las dificultades. Por eso, modelar con el ejemplo cómo nos paramos frente a la adversidad, de qué manera digamos, tratamos de resolver las situaciones sin desfallecer, tratando de ser perseverantes, tratando de tener la mejor cara posible a pesar de las circunstancias, van a ser de los aprendizajes más importantes que van a tener. Capaz que va a fallar algo de geografía, capaz que va a fallar algo de historia, pero lo que se está aprendiendo, ¿no? En este tiempo, créanme que va a tener una huella muy fuerte en nuestros niños. A propósito de esa huella, Roberto, y me gustaría en este caso hablar específicamente de los adolescentes, porque es tal vez de quienes más hemos hablado en anteriores contactos que hemos tenido prepandemia, cuando vivíamos otra normalidad. Y siempre hablábamos, bueno, de esa actitud que el adolescente tiene y justamente por qué esa etapa de la vida se llama adolescencia. Evidentemente, a ningún psicólogo se le ocurriría como tratamiento justamente para combatir alguna de las cosas de las que adolece el adolescente, el plantearle una vida como la que le estamos planteando en este momento hace más de un año, con todas las restricciones que para ellos significa la pandemia. Como si todo esto fuera poco, hay una suerte de estigmatización de los adolescentes y los jóvenes por el tema de que son los que más oídos sordos estarían haciendo a las restricciones, porque de alguna forma, o sin el de alguna forma, a ellos directamente parecería ser que el coronavirus como enfermedad no los afecta. ¿Qué podemos esperar de una generación a la que se le está haciendo ya no largo, sino eterno, el tener que esperar que nosotros los adultos terminemos de resolver este tema? Bien, los adolescentes, y yo te agregaría otra cosa, Humberto, sí. Los adolescentes y los jóvenes, ya ni siquiera los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Perciben la muerte como algo lejano, ¿no? Perciben los riesgos como algo que le pasa a los otros, ¿no? Y encima, en este caso, este virus que tiende, digamos, a afectar más a las poblaciones mayores, es como que, si querés, como que legitima y valida, ¿no? Esa idea de que a ellos no les va a pasar nada, a pesar de que todos sabemos, digamos, que también les puede pasar y que también pueden ellos de alguna forma contagiar a sus seres queridos, ¿no? La juventud es el momento justamente de la ruptura de la burbuja, ¿no? Es el momento de cuando vos dejás de pertenecer a tu burbuja y ser tu referencia a pasar a interactuar con las otras burbujas, ¿no? Ese es el cometido de la adolescencia y la juventud, poder salir de tu cascarón, romper ese cascarón de huevo y empezar a vincularte con otros. Y la pandemia justamente va absolutamente a contrapelo, ¿no? A contramano de este movimiento natural, digamos, de salida hacia afuera, ¿no? Y lo que le estamos pidiendo es un esfuerzo enorme, que a veces no se logra entender, ¿no? Obviamente, cuando hablas desde la óptica sanitaria, de la óptica, digamos, de la salud, de la vida o muerte, ¿verdad? No hay nada que esté por encima de eso, ¿no? Aún así, ¿no? Aún así, y yo lo señalé con bastante énfasis, sobre todo finales de año pasado, noviembre, diciembre, es importante también sostener, ¿no? Todas estas pérdidas, porque los chiquilines lo que te dicen muchos es, bueno, los 15 años los cumplís una vez, la vida universitaria la vivís una vez, los primeros bailes son una vez, y todo eso que a la larga van a ser pérdidas menores, visto en perspectiva. Para el joven, que es mucho más inmediatista, mucho más presentista, lo vive como que está sin vida, ¿no? O sea que la vida que está viviendo es una vida ya no clase B, sino clase C. De vuelta, esto es simplemente ponerse en los zapatos del otro, es poder entender lo que es la psiquis del otro, poder entender qué es lo que está sufriendo y que en muchos casos, ¿no? Y que en muchos casos, como bien decías, esto se empieza a traducir también, bueno, en trastornos de sueño, trastornos alimentarios, angustia, depresión, mayor ansiedad, y que además, digamos,
en este momento que estamos viviendo en plena tensión, esas son las cosas que aparecen. Cuando esto termine, seguramente empiecen a aparecer otros efectos residuales. En definitiva, tenemos que cuidar a los padres, a las madres que tratan de cuidar a los chiquitos, ¿no? Tenemos que cuidar a los padres, a las madres que tienen que tratar de aguantarle y bancarle la cabeza a los adolescentes, ¿no? Y también los chiquilines te dicen que también tenemos que aguantarle la cabeza a los padres porque están muchos obsesionados y atemorizados con el coronavirus. En definitiva, en síntesis, es un momento de hacernos el aguante mutuo, ¿no? Poder fortalecernos, poder ser solidarios, ser cooperadores, ser colaboradores a la interna de la casa, distribuir las tareas, no recargar a algún miembro de la familia y tratar sobre todo de tener mucha paciencia. El año pasado nos enseñó a través de algunas investigaciones que pudimos hacer que una de las cosas que apareció en la primera etapa fue una mayor empatía, una mayor capacidad de ponerse en el lugar del otro, porque cuando tú estás conviviendo 24 horas con alguien, tenés dos chances, o te peleás hasta que quede uno solo, o tratás de entenderlo, ¿no? Por suerte, la gran mayoría de las personas optó por la opción B, que fue tratar de ser más laxo, más flexible, más empático, y ya que estamos en esta situación, tratar de buscar el lado bueno y, ¿por qué no?, hasta redescubrir al otro en esto, ¿no? Que fue de las sorpresas agradables que nos deparó tantos meses de encierro. Hay que tratar de mantenerse en esto. Lo bueno que ahora vemos la luz al final del túnel, tenemos un horizonte temporal, tenemos abril blindado, abril tiene 30 días, ¿no? Hoy ya estamos a 6, quedan 24, cada vez queda menos. Si hacemos las cosas bien, es mucho más probable, ¿no?, que podamos llegar. El riesgo en este momento sería como eso que en inglés se llama el efecto what the heck o qué me importa, que es cuando ya uno ve que las cosas se fueron de la mano, ¿verdad? Como abandonarse, y lo que estamos viendo de repente en algunos sectores, dice, bueno, ya se fue, ¿no? Dicho en criollo, se fue el balde, que se vaya la cadena. Y eso es bastante terrible, porque eso sí realmente generaría conductas muy disruptivas y una propagación del virus que nadie desea. Bien. Roberto, muchísimas gracias realmente por este diálogo. Te mandamos el abrazo y el cariño de siempre. Muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que... Igualmente para ustedes. Este abril nos depare... Claro, exactamente. Que este abril nos depare mejores noticias. Nos vemos. Ojalá que sí. Un abrazo grande. Roberto Balaguer, psicólogo, especialista en cultura digital en la mañana de Arriba Gente.